Hola a todos y bienvenidos a Momento Saludable. Hoy estamos aquí para hablar de una de las bebidas más populares del mundo, el café. Pero no cualquier café, sino el café orgánico. Si eres de las personas que no pueden empezar su día sin una taza de café, o simplemente disfrutas del aroma y el sabor reconfortante de esta bebida, este video es para ti. A lo largo de la historia, el café ha sido un compañero fiel de múltiples culturas. Tanto es así, que para muchísimas personas el café es el motor para arrancar la mañana o para tener un momento de pausa y enfoque durante el día. Sin embargo, ¿sabías que el tipo de café que eliges puede marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar? En los últimos años, ha aumentado la popularidad del café orgánico, no solo porque es más amigable con el medio ambiente, sino también porque ofrece beneficios adicionales para nuestro organismo. En este video vamos a profundizar en 5 beneficios clave del café orgánico para tu cuerpo, tu mente y, por supuesto, para el planeta. Analizaremos sus propiedades antioxidantes, su posible contribución en la concentración y en el control de peso, su influencia en la salud metabólica y cardiovascular, y mucho más. También te brindaré algunos consejos para elegir el café orgánico adecuado y cómo incorporarlo de manera equilibrada en tu rutina diaria. ¿Listos para descubrir cómo esta bebida tan amada en todo el mundo puede aportarte un extra de salud y bienestar? Comencemos. ¿Por qué café orgánico? Para empezar, preguntémonos, ¿qué hace que el café orgánico sea orgánico? El café se considera orgánico cuando se cultiva bajo prácticas agrícolas que evitan el uso de pesticidas, herbicidas sintéticos y fertilizantes químicos. En cambio, se trabaja con métodos naturales o con insumos orgánicos que ayudan a mantener y mejorar la fertilidad del suelo, la diversidad biológica y la salud de las plantas sin introducir químicos agresivos. Proceso de cultivo respetuoso. Al no emplear pesticidas ni otros químicos perjudiciales, el cultivo de café orgánico se realiza en entornos más saludables, tanto para las personas que lo producen como para el ecosistema local. Protección de la biodiversidad. El uso de métodos tradicionales y más naturales contribuye a conservar los suelos y a proteger animales, insectos y plantas nativas de la región donde crece el café. Sabor más puro. Muchos consumidores que han probado el café orgánico destacan un perfil de sabor más limpio, con matices aromáticos profundos y agradables. Esto se debe, en parte, a la ausencia de químicos que puedan alterar el gusto o el aroma final del café. Mayor contenido de nutrientes. Algunos estudios señalan que los productos orgánicos pueden contener mayor concentración de micronutrientes y antioxidantes. Esto se atribuye al suelo rico en nutrientes y a la ausencia de sustancias sintéticas. El café convencional, en cambio, suele provenir de grandes monocultivos donde los productores usan fertilizantes y pesticidas para incrementar la productividad a menor costo. Si bien esto puede lograr más cantidad de café, a largo plazo, puede perjudicar la calidad del suelo y la salud de los consumidores. Además, muchas veces el café pasa por procesos de tostado y almacenamiento que alteran su frescura y su aporte nutricional. Por eso, el café orgánico se ha vuelto tan popular. No solo beneficia a quien lo bebe, sino también a quien lo cultiva y al planeta en su conjunto. Dicho esto, veamos en detalle cuáles son esos 5 beneficios de los que tanto se habla. Beneficio número 1. Alto contenido de antioxidantes. Uno de los grandes atributos que se le reconoce al café en general, y especialmente al café orgánico, es su alto contenido de antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger nuestras células frente al daño causado por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden dañar estructuras celulares y contribuir al envejecimiento prematuro y a ciertas enfermedades crónicas. Polifenoles y ácido clorogénico. El café es particularmente rico en polifenoles, entre ellos el ácido clorogénico. Este compuesto ha sido estudiado por su posible efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Además, podría jugar un papel en la regulación del metabolismo de la glucosa y en la disminución de la inflamación crónica de bajo grado. Efecto antienvejecimiento. Gracias a esta alta concentración de antioxidantes, el café orgánico puede ser un aliado en la prevención del envejecimiento prematuro de la piel y de los órganos. Por ello, algunas personas lo utilizan incluso de manera tópica en exfoliantes corporales y mascarillas faciales. Calidad orgánica igual a mayor potencial antioxidante. Al ser orgánico, se evita la exposición de los granos a químicos que pueden disminuir o alterar la cantidad de antioxidantes naturales presentes en la planta. El resultado es un café más puro, que conserva mejor sus propiedades naturales.
es importante señalar que, a pesar de contar con antioxidantes, tomar café no debe ser la única medida para prevenir el envejecimiento o las enfermedades. Lo ideal es mantener una dieta rica en frutas, verduras y otros alimentos nutritivos. El café orgánico, en este contexto, puede ser un plus dentro de un estilo de vida saludable. Beneficio número 2. Aumento de energía y mejora en la concentración. Pasemos ahora a un beneficio clásico y ampliamente conocido, el café y su efecto estimulante en la energía y la concentración. La cafeína, presente naturalmente en el café, es un estimulante del sistema nervioso central que puede ayudarnos a sentirnos más alertas, despiertos y concentrados. Mejora en la atención. Diversos estudios indican que la cafeína en dosis moderadas puede mejorar temporalmente la función cognitiva, incluyendo la memoria a corto plazo y la capacidad de atención. Aumento del rendimiento físico. No solo la mente se ve beneficiada, sino también el cuerpo. Muchas personas consumen una taza de café antes de hacer ejercicio para sentir un extra de energía. Se cree que la cafeína puede ayudar a reducir la percepción de fatiga y, por ende, permitir entrenamientos un poco más intensos o prolongados. Menor riesgo de accidente laboral o de tránsito. Cuando necesitas mantenerte despierto y alerta, el café puede ser una herramienta útil, siempre que no se convierta en un sustituto del descanso adecuado. Conductores, estudiantes o personas que realizan trabajos nocturnos a menudo recurren al café para mantenerse vigilantes y reducir los errores causados por el cansancio. Ahora, no todo es color de rosa. La clave está en la moderación. Altas dosis de cafeína pueden generar nerviosismo, ansiedad, palpitaciones e incluso perturbar el sueño. Por eso, es muy importante controlar la cantidad de tazas que tomas al día. La mayoría de los expertos recomiendan hasta 2 a 3 tazas diarias, dependiendo del tamaño de la taza y la sensibilidad individual. Además, recuerda que la cafeína no es la única fuente de energía. Llevar una alimentación balanceada y descansar bien son aspectos esenciales para mantenernos activos y enfocados. ¿Por qué elegir café orgánico en este caso? Sencillamente porque al ser un producto cultivado de manera natural, con menor exposición a químicos, mantienes un efecto estimulante más limpio y reduces el riesgo de ingerir residuos no deseados. Beneficio número 3. Posible apoyo en la salud metabólica y control de peso. El control de peso y la salud metabólica son temas que interesan a mucha gente. Sorprendentemente, el café orgánico también puede tener un papel interesante en este ámbito. Veamos por qué. Efecto termogénico. El café, gracias a la cafeína, puede elevar ligeramente la termogénesis, es decir, el proceso de producción de calor en el cuerpo. Esto puede traducirse en un aumento modesto del gasto energético. Regulación de la glucosa. El ácido clorogénico, uno de los principales antioxidantes del café, podría influir positivamente en la sensibilidad a la insulina y en los niveles de glucosa en sangre. Esto es relevante para la prevención de la resistencia a la insulina y, a largo plazo, para reducir el riesgo de desarrollar problemas metabólicos como la diabetes tipo 2. Sin embargo, es importante señalar que estos efectos varían entre individuos y que se necesitan más investigaciones para confirmarlos. Control del apetito. Algunas personas experimentan una leve disminución del apetito después de beber café. Esto se debe a la estimulación del sistema nervioso y a la posible liberación de ciertas hormonas que regulan la sensación de hambre. Pero cuidado, si al café le añades grandes cantidades de azúcar, leche condensada o cremas altas en calorías, el resultado puede ser el contrario al deseado. Versatilidad. Una ventaja adicional es que el café se puede preparar de muchas formas, solo, con leche vegetal, con especias como canela, cardamomo o incluso en versión fría. De esta manera, puede adaptarse a tus preferencias y necesidades nutricionales. Nuevamente, si tu objetivo es el control de peso o la mejora de tu metabolismo, recuerda que el café orgánico será solo una parte del todo. El pilar fundamental sigue siendo la combinación de alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso adecuado. Beneficio número 4. Posible reducción de riesgos cardiovasculares y de hígado. Además de su impacto en la energía y el metabolismo, el café orgánico se ha vinculado en algunos estudios con una posible reducción del riesgo de ciertos problemas cardiovasculares y beneficios para la salud del hígado. Beneficios cardiovasculares. Mejora del perfil lipídico. El consumo moderado de café ha sido asociado, en ocasiones, con niveles más favorables de ciertos lípidos en la sangre, lo que podría ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.
Sin embargo, esto depende también del método de preparación. Por ejemplo, el café filtrado puede retener mejor ciertos aceites que elevan el colesterol, a diferencia del café hervido o sin filtrar. Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los antioxidantes presentes en el café orgánico ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor de riesgo en la inflamación crónica que contribuye a la aparición de enfermedades cardíacas. Además, algunos estudios sugieren que el consumo moderado de café puede asociarse con una ligera disminución en la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Precaución con la hipertensión. Aún así, debemos ser prudentes. Si padeces hipertensión arterial, es fundamental vigilar tu ingesta de café y consultar con tu médico. Cada organismo reacciona de forma diferente, y en algunos casos la cafeína puede elevar la presión arterial de manera temporal. Beneficios para el hígado. Protección frente a la cirrosis y el hígado graso. Algunos estudios científicos han mostrado que el consumo regular de café puede estar asociado con una menor probabilidad de desarrollar cirrosis, especialmente la cirrosis alcohólica, y de padecer hígado graso no alcohólico. Metabolismo más eficiente. Se teoriza que la cafeína y los antioxidantes del café podrían influir positivamente en las enzimas hepáticas, facilitando los procesos de desintoxicación y metabolización de grasas. Calidad orgánica y menor carga tóxica. Teniendo en cuenta que el hígado es uno de los órganos clave en la desintoxicación del organismo, elegir café orgánico reduce la ingesta de pesticidas y químicos, lo que supone una carga menor para el hígado. Beneficio número 5. Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. El café orgánico no solo tiene beneficios para tu salud, sino también para la salud del planeta. Cada vez más, las decisiones que tomamos como consumidores tienen un gran impacto en el medio ambiente. Apostar por el café orgánico es una manera de cuidar la tierra que habitamos. Agricultura responsable. Los agricultores que producen café orgánico utilizan métodos de cultivo que protegen la biodiversidad y fomentan la regeneración de suelos. Al no usar pesticidas y fertilizantes químicos, se minimiza la contaminación de aguas subterráneas y la degradación de la tierra. Bienestar de comunidades locales. Muchas fincas de café orgánico tienen certificaciones de comercio justo, Fairtrade, lo cual asegura que los agricultores reciben un pago justo por su producto y trabajan en condiciones dignas. Al elegir café orgánico y de comercio justo, estás contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras. Conservación de ecosistemas. El café orgánico se suele cultivar bajo sombra, respetando la flora y fauna del entorno. Esta práctica permite la conservación de bosques y la coexistencia de diversas especies, generando un equilibrio ecológico. Menor huella de carbono. Al disminuir el uso de maquinaria pesada, fertilizantes sintéticos y pesticidas, la producción de café orgánico tiende a emitir menos gases de efecto invernadero. Aunque este es un aspecto más complejo de evaluar, en términos generales, la agricultura ecológica suele ser más amable con el clima. Así que cuando eliges café orgánico, no solo te beneficias tú, sino que haces un aporte al planeta y a las comunidades que lo producen. Este aspecto ético y ecológico puede resultar muy satisfactorio y convertir la experiencia de tomar café en algo mucho más significativo. Consejos para elegir y preparar tu café orgánico. Ahora que ya conoces estos 5 grandes beneficios del café orgánico, seguramente te preguntarás cómo identificarlo y cómo prepararlo de forma correcta. Aquí tienes algunos consejos. Busca sellos como USDA Organic, EU Organic o el sello orgánico de tu país. Estas certificaciones garantizan que el producto cumple con los estándares de cultivo ecológico. Comercio justo. Si quieres ir un paso más allá, el sello de Fairtrade o Comercio Justo garantiza no solo las prácticas orgánicas, sino también un salario digno y condiciones laborales respetuosas para los productores. Comprar en tiendas de confianza. Elige lugares especializados en productos orgánicos o cafeterías comprometidas con la calidad y la sostenibilidad. De esta forma, te aseguras de que lo que compras es auténtico. Preferir café en grano. Siempre que sea posible, elige café en grano y muélelo tú mismo en casa. Esto te permitirá disfrutar de todo el aroma, el sabor y las propiedades frescas del café. Si no dispones de un molinillo, busca molidos de tueste reciente y en envases que aseguren una buena conservación. Métodos de preparación saludables. Para un mayor aprovechamiento de los beneficios, utiliza métodos de preparación que filtren los sedimentos y eviten el sobrecalentamiento del agua. Por ejemplo, la cafetera de filtro, la prensa francesa, aunque en menor medida filtra, el método de goteo, V60 o la Aeropress.
Evita hervir el café por mucho tiempo, ya que eso puede incrementar la liberación de sustancias que alteran el sabor y la acidez. Moderar los ingredientes añadidos. Si quieres controlar la ingesta de calorías y azúcar, trata de consumir tu café orgánico con poca o ninguna azúcar. Puedes optar por edulcorantes naturales como la stevia, leche vegetal sin azúcar o especias como canela o vainilla para darle sabor. ¿Cuánto café orgánico es recomendable tomar al día? La cantidad de café ideal varía de persona a persona. Factores como la sensibilidad a la cafeína, el estado de salud y el estilo de vida influyen mucho. Como regla general, numerosos expertos sugieren que un consumo moderado de cafeína puede ser de hasta 300 a 400 miligramos al día para adultos sanos, lo que equivale aproximadamente a 2 a 3 tazas de café dependiendo de la concentración. Tips de belleza con café orgánico. Si te gusta aprovechar al máximo los productos naturales, te alegrará saber que el café orgánico no solo se consume, sino que también puede utilizarse tópicamente con fines cosméticos. Aquí te van unos tips. Esfoliante corporal. Mezcla café molido orgánico, el que ya has usado para preparar tu taza, pero que esté fresco, con aceite de coco o aceite de oliva y un poco de azúcar. Esta mezcla es ideal para esfoliar la piel, eliminar células muertas y mejorar la circulación. Aplica con movimientos circulares y enjuaga con agua tibia. Mascarilla para el rostro. Añade miel a tu café molido orgánico. Aplica en el rostro limpio y deja actuar unos 10 a 15 minutos. Luego, enjuaga con abundante agua tibia. Tu piel se sentirá más suave y revitalizada. Tratamiento anticelulitis. Aunque no es milagroso, el café se ha usado en cremas anticelulíticas gracias a su contenido de cafeína, que puede mejorar temporalmente la apariencia de la piel. Puedes masajear tus piernas o zonas con celulitis con un esfoliante de café para estimular la circulación local. Llegamos al final de nuestro viaje por los 5 grandes beneficios del café orgánico. Como hemos visto, esta deliciosa bebida puede ofrecernos alto contenido de antioxidantes que ayudan a protegernos contra el envejecimiento celular y el daño de los radicales libres. Aumento de energía y concentración, gracias a la cafeína, que estimula nuestro sistema nervioso central. Posible apoyo en la salud metabólica y control de peso, colaborando con un leve aumento del gasto energético y regulando la glucosa en sangre. Reducción de ciertos riesgos cardiovasculares y apoyo a la salud del hígado, siempre con moderación y considerando las condiciones individuales. Contribución a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, promoviendo prácticas de agricultura responsable y conservando ecosistemas. Además, el café orgánico se destaca por su sabor puro, su aroma intenso y por ser un producto más ético, pues fomenta el comercio justo y el bienestar de las comunidades productoras. Si decides incorporar el café orgánico a tu rutina diaria, recuerda siempre la moderación. En caso de dudas, consulta a un profesional de la salud. Espero que esta información te haya sido útil y que sientas más curiosidad por probar o seguir consumiendo café orgánico. No hay nada como un hábito saludable que además le haga bien a nuestro entorno. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte con tus amigos cafeteros y suscríbete a nuestro canal Momento Saludable para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos sobre bienestar, nutrición y belleza natural. Muchas gracias.